¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual es el perjuicio de la libertad sexual de otra persona y agrupa una serie de delitos que afectan a la indemnidad sexual, la dignidad y al desarrollo de la sexualidad. Es un atentado contra la salud psicológica y en ocasiones también física. Entre los delitos más conocidos que atentan contra la libertad sexual se encuentran la violación, el estupro, el abuso deshonesto, las exhibiciones obscenas y la corrupción de menores. Para denominar cada delito según su gravedad, existen los términos de agresión sexual, abuso sexual o acoso sexual. Existen otra serie de delitos relacionados como lo son la trata de personas, la prostitución y la pornografía de abuso, en especial el material de abuso de menores. El grooming, el sexting, la difusión no consentida de imágenes privadas, la sextorsión y el stalking son algunos de los delitos que se cometen día a día mediante el abuso de Internet y las redes sociales. Existen diferencias en la forma de clasificar los delitos a nivel legal referentes a la libertad sexual según el país. Hay cierto consenso en las definiciones y sin lugar a dudas está considerado como abuso sexual el tener una relación sexual con una persona sin su consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la violencia, la amenaza, la intimidación o incluso la manipulación, sobre todo si se aprovecha de una situación de superioridad manifiesta. En el abuso sexual a menores de edad, una niña o un niño es utilizado, con independencia de su voluntad o consentimiento, como objeto sexual por una persona con la que mantiene una relación asimétrica, es decir, de desigualdad, en lo referente a la edad, madurez o poder. Los casos se agravan cuando los actos van dirigidos a menores, tanto en edad como en madurez, sobre todo en las edades más tempranas, ya que su inocencia y desconocimiento los hace, por lo general, mucho más vulnerables y pueden ocasionarse importantes situaciones de indefensión que los dejan en una posición distorsionada y de la que no saben o pueden salir. Se trata de un problema a nivel mundial que está presente de una u otra manera en todas las culturas, sociedades, clases sociales, ambientes culturales y razas. Constituye un complejo fenómeno resultante de la combinación de factores individuales, familiares y sociales, entre otros. En todos los casos es una experiencia traumática. El menor lo vive como un atentado contra su integridad física y psíquica. Las respuestas psicoemocionales y secuelas pueden ser similares a las que se observan en casos de maltrato físico o abandono emocional. Puede resultar en una muy negativa interferencia en el desarrollo evolutivo de la persona y ocasionar graves secuelas que no remitan con el tiempo sin un tratamiento adecuado. La mayoría de las víctimas requieren apoyo psicológico para evitar sufrir trastornos en su vida adulta. A continuación, algunos datos relevantes de esta grave situación social. Según estadísticas oficiales de Uruguay, el 62% de los niños abusados no se dan cuenta de que están siendo víctimas de maltrato debido a un fenómeno de naturalización y a las características privadas del abuso sexual. La existencia presente o pasada de una situación de delito sexual no siempre es evidente, incluso para la propia víctima. Un 25% de las niñas y un 15% de los niños sufre recurrentemente abuso sexual durante su infancia. Según un cálculo de las llamadas cifras ocultas, entre el 5 y el 10% de los varones han sido objeto en su infancia de abusos sexuales y aproximadamente la mitad han sufrido un único abuso. El género es un factor determinante para la detección del abuso sexual. Ser hombre es un obstáculo para reconocer este tipo de violencia sexual y por ende para denunciarla. Los estudios sobre el tema demuestran que entre un 80 y un 95% de los casos los agresores son varones heterosexuales y que, para la consumación del abuso, utilizan como estrategias la confianza, los lazos familiares, el chantaje y la manipulación psicológica. Entre el 20 y el 30% de los agresores son menores. Los testimonios de las personas que han sido objeto de abusos sexuales suelen ser fidedignos, ya que el síndrome de la memoria falsa, o falsos recuerdos, es poco frecuente en adultos supervivientes de abuso sexual debido a que son sucesos que dejan una impronta muy relevante en la memoria. En un informe oficial de la APA, American Psychological Association, se declara que no se debe considerar que los recuerdos de abuso sexual infantil en los adultos
sean falsas memorias implantadas, aun cuando no haya pruebas que permitan interpretarlos literalmente como verdades, ya que existen pruebas de que los sucesos sexuales padecidos durante la infancia pueden ser tan traumáticos que en algunas ocasiones se olvidan y reaparecen en la adultez. En algunos casos se observa disociación y amnesia selectiva. Esto significa que la víctima ha eliminado recuerdos dolorosos o traumatizantes que ocurrieron durante el transcurso del abuso. Debido a la gran dificultad evidente para demostrar los hechos y a las características de las situaciones bajo las que se producen estos sucesos, como ocurre entre personas conocidas y cercanas o bajo chantajes y amenazas, muy probablemente el total de los casos conocidos y o denunciados sean tan solo la pequeña punta de un gran iceberg.